noches, bienvenidos a NPI. Buenas noches, Nerea. Buenas noches, Xavi. Por cierto, tenemos que hablar con Borja en primer lugar porque hoy se te han pegado las sábanas. Explícame esto. Hoy, a ver, yo me iba a haber levantado para ver Pa Negra, que era a las 9, y no he podido, así que nada, en cuanto acabe el programa voy a verla, que a las 10 la echan y seguro que me va a gustar, ¿verdad? Sí, me llama la atención que todos los demás decimos Pa Negre y él dice Pa Negra súper bien. En catalán, En Pa catalán. Negra. Claro, es que tiene toda la razón, molt bé. Molt bé, molt bé. Pan negro, pan negro. Nos ha prometido que va a cumplir y que va a intentar ir a verla, ¿no? Una, Ahora hoy me voy corriendo en cuanto acabe. una película que vamos a comentar y que también vio ayer Fátima. Muy buenas noches. Hola, pues buena ¿Cómo nit, estamos? siguiendo con la Buena historia nit. de Pa Negra, ¿cómo se dice? Pa Negre. Pa Negra, Pa Negra. Buena nit, sí, la vimos anoche y... Pam Tumaca. Pantumaca, sí, ¿verdad? Es verdad. Bueno, ¿Cómo Fátima, estén? ¿Cómo estén? habla un poquito de la película. ¿De qué va? ¿Tú que la has visto? Cuéntame. Pues la película está basada en un libro, en una novela de Emily Teixeira y bueno, pues se basa un poco, es un poco complicada, es una película a nivel artístico muy bonita de ver, el guión nos queda un poco lioso, un poco complicado, está muy bien interpretada y bueno, de momento de sección oficial, porque estábamos comentando también el programa de la tarde que la sección oficial va flojita, entonces a nivel oficial pues una película ya bastante potente de Agustín Villaronga. Y bueno, hemos estado en rueda de prensa con todo el elenco de actores defendiendo la película y bueno, que salimos, Mónica y yo por lo menos salimos del cine con muy buen sabor de boca y bueno, ese mundo de niños, que a veces los niños son más adultos que los propios adultos y más inteligentes y se empeñan en buscar la verdad y visualmente muy bonita de ver. Bueno, una vez más lo que comentábamos es que el cine nos lleva a la posguerra, ¿no? Que parece un tema como muy manido, muy utilizado y así, pero bueno, en esta ocasión es una posguerra en un pueblo de Cataluña, pero de la Cataluña profunda, con un catalán muy cerrado y bueno, nos ha llamado mucho la atención el lenguaje barriobajero total que utilizan en la película, que está doblado y que hizo mucha gracia, porque los críos realmente tienen un desparpajo. Es una película, como decía Fátima, muy coral, pero las interpretaciones de los pequeñajos, que además están aquí todos, Sí, sí. es muy buena. Sí. Vamos a ver lo que han dicho en la rueda de prensa, ¿os parece? Bueno. Y luego lo comentamos dentro. Y ya solo el hecho cuando íbamos a rodar, o sea, íbamos a lugares, yo me he paseado por Cataluña, conozco bastantes partes, pero eran lugares que ya solo entrar y ya te ponías el vestuario ya te daba mucho, o sea, tenías mucho trabajo hecho, ¿no? El peso del pasado está muy presente. Realmente es una película coral, aunque la lleve el niño, es una película coral, en los cuales sus personajes todos, de una manera u otra, están atrapados en una especie de tela de araña del pasado. Los personajes, incluso personajes ya tan antiguos que ni siquiera han llegado a conocer, están allí haciendo presión, condicionando tus vidas y moviéndolo todo. De hecho, hay dos hechos fundamentales en la película. Uno que es el equivalente a lo que puede ser la guerra, que es el inicio de la película. Esa caída de ese caballo es como un hecho muy contundente que ya va a marcar la vida de unas personas, que es lo que ocurre en una guerra. Una guerra es como una piedra grande en un charco de mierda, todo queda salpicado. Y luego el otro hecho muy importante es la castración que existió pues 20 años atrás o 15 años atrás, que se ha condicionado la vida de todos los adultos. Juntando esas dos piezas haces que todos esos personajes estén allí metidos en eso y puedas hablar de las interioridades de esas personas sin tener que hablar necesariamente de la guerra, porque la guerra ya llega a un punto que es muy obvia. El niño tiene una segunda parte, si queréis, y la preguntáis porque es bastante buena. Cuéntala. Bueno, después de estar en los Manovens, yo creo que me hago médico y sigo con una vida buena y bueno, yo creo que en la otra película, bueno, la que suposamos otra película, me encontraría con la otra familia y la buena, bueno, la rica y la pobre, ¿no? Yo vería que estoy más bien allí con los ricos, ¿no? Porque mejor ser rico que pobre. Hemos hecho un esfuerzo, tanto en los actores como a la hora de escribir el guión, de que realmente los personajes nunca fuesen de una pieza. Los personajes todos tienen como doble vertiente, no sé cómo dices, todos están salpicados, es decir, hay gente, o sea, no hay ni buenos ni malos para entendernos, y el padre ya no es ni un negro blanco, es una persona que está, o
Hostia, pues lo que explican en la película, que es una persona que ha perdido los ideales, y él lo ve como lo peor de todo. Y yo creo que en todos los personajes pasa. Algunos se dan cuenta de lo que les ocurre. El personaje Sergi no se da cuenta para nada en absoluto de eso. Bueno, yo pienso. Pero, por ejemplo, el de Eduard y el de Roger, por supuesto que sí. A mí me ha gustado mucho hacer de actor y, bueno, tengo soy importante, ¿no?, en la película, ¿no? Y me ha gustado mucho porque todos los actores y las actrices me han apoyado mucho y me ha gustado mucho. Bueno, pues eran las palabras. Mira, me ha llamado mucho la atención, además, hablábamos antes también, cuando salíamos de la rueda de prensa, el catalán tan cerrado que tienen incluso los chavales cuando están hablando, ¿verdad? Sí, pero yo creo que le da mucha autenticidad a la narración y, bueno, pues la forma que tienen ellos de hablar tan espontánea, pero que a la vez tiene una forma de hablar adulta, ¿no? Los insultos, la forma en que se increpan unos a otros, ¿no? El rollo cotilla, tal, así, pues me parece que le da muchísima autenticidad. Otra cosa que llama mucho la atención en la película y que tiene una presencia, bueno, pues prácticamente desde principio a fin, es la presencia de animales. Tiene una escena muy impactante con un caballo al principio, no vamos a decir nada más, y luego con la presencia de los pájaros. Hay que decir que el director ha hecho hincapié en que los animales no han sufrido ningún daño, sobre todo por los que sufrimos mucho con la violencia hacia los animales. Porque además nada más empezar la película se te queda una cara. Sí, es una escena muy impactante. Han explicado que los animales que utilizan estaban congelados, habían sido descongelados y, bueno, pues que no habían sufrido ningún daño porque lógicamente no están vivos. Y también la presencia del símil de los pájaros, ¿no? Y de ese pitorlua, ese pequeño petirrojo, ¿no?, que pensamos que es en catalán, que es un poco también el hilo conductor de toda la película. Se habla de guerra, se habla de política, se habla también de homofobia. Y pues a mí me ha gustado, me parece que es una película, como decíamos, con un conglomerado de ideas, pero que igual son demasiadas y a la hora de aclarar un poco el embrollo se aturrullan y no se consigue. De hecho, en rueda de prensa lo comentábamos y ayer a la salida del cine éramos muchos los que decíamos, pero vamos a ver, ¿son los padres, es el hermano, el de Francia? Entonces nos parece que no es muy buena señal el hecho de que todos estuviéramos preguntándonos por... ¿no? No quedaba claro entonces, ¿no? Eso es. O nos lo hemos perdido o no lo han sabido realmente traducir. Sí, la impresión es un poco esa, porque nos preguntábamos a otro, el propio Sergi López en rueda de prensa ha dicho, es que es un melodramón, yo diría más, es un culebrón, porque por otro lado está espléndidamente hecha, interpretada, pero el meollo de la película no queda claro. Sí que toca muchos temas, como tú bien dices, Mónica, esa homosexualidad de fondo todo el rato, continuamente, pero todo lo demás, toda la trama principal, no queda un poco en el aire, pienso yo. Me ha llamado mucho la atención en la rueda de prensa cuando ha estado hablando el director de la película, del personaje del padre, que es también un personaje bastante importante. Siempre hace además en la película referencia, pues, al tema de los ideales, patatín, patatán, y al final que los pierde él también, ¿verdad? Es algo que lo acaba de decir en rueda de prensa y es algo que llama la atención. No lo vamos a desvelar. Él lo ha dicho, ¿eh? Yo no le he dicho que claro, lo ha dicho. es verdad, pero bueno, sí, al final parece que los ideales los intenta mantener hasta el final, pero hay algo que va por encima de los ideales, que es su propio hijo. Entonces, pues bueno, digamos que por su hijo todo, ¿no? Pues, yo la veo en un claro, rato. no la vamos a... Bueno, pero has tomado nota, ¿no, Borja? Tienes que prestar mucha atención para ver si tú le pillas el... Yo vengo mañana y os la explico. Venga, va. Sí, porque puede que las lecturas sean diferentes, ¿eh? Seguro que Borja la entiende mejor que nosotros, sí. Como le entiende mucho. No he querido decir eso, pero Borja es un chico inteligente. Además, tiene su lengua materna en catalán, es Claro. probable Claro, que... Claro. hayamos perdido algún detalle. Que, por cierto, antes me permites que corrija, Sí. ha dicho doblado y no es doblado, es traducido. Las películas son subtituladas, la traducción de catalán a castellano. No doblado, sino traducido. Hay que darse apunte. Por cierto, tenemos que hablar de otra gran actriz que nunca llegó a pisar San Sebastián, Ava Gardner. ¿Cómo que no? No, le dieron un premio en el festival y no lo llegó a pisar hasta ahora. Y diréis, pero si murió en los 90, pues no. ¿Lo has recogido? Tenemos el documento. Increíble pero cierto, después de un montón de años ha venido Ava Gardner a San Sebastián a recoger el premio que no llegó a recoger nunca. Ava, buenos días. ¡Ole! ¡Mi torrero! ¡Ole! Me gusta, me gusta. Sí, ¿cómo te llamas? Oye,
Oye, ¿por qué no habías recogido el premio en su día? Y vienes ahora No me llamaron, no me llamaron. Que te gusta España, dicen. Me gusta mucho Torero. Y que le das mucho al drinking. Yo me gusta la fiesta. Mira a las señoras. ¿Quién eres? Ay, esos ojos. Ava, Ava, ¿no me conoces? Ay, esos ojos verdes, Ava. Ay, Luis Miguel, soy la reencarnación, ¿no te acuerdas? ¡Qué fuerte! Hemos encontrado la reencarnación de Domínguez. ¡Qué ojos! Si todavía te miro y me dan calambres. Ay, Vamos a una corrida de toro, plaza. Bullfighting. Qué momento más emotivo, si es que lo que no consigamos en el NPI no lo consigue nadie. En el programa de la tarde, La noche que no acaba, un documental de Isaac La Cuesta, y la verdad que una delicia, Borja. Sí, Yo creo que en general dejó muy buena impresión. Sí, sí. Además a mí me sorprendió porque normalmente a las 10 en el principal estamos poquitos, y ayer había muchísima gente y bueno, muchos aplausos, y bueno, todo ese repaso a la vida de Ava Gardner, esa vida tan acalorada que tuvo, porque claro, la ponen de ligerita de cascos total, vaya. Es un repaso a su vida, pero en España. En España, desde sí, sí. Rodó Pandora hasta Aren, que fueron la primera y la última película que grabó en España. Algo que llama la atención es algo que están continuamente diciendo, que le gustaba mucho este país, que no se quería ir, que de hecho siempre intentaba estar aquí, que se quedó como enamorada, ¿verdad? Sí, vino a rodar a Tossa del Mar, ¿no, Borja? Una película, y bueno, ella decía que aquí se sentía libre, que no tenía las ataduras que podía tener en Londres o Nueva York. Entonces aquí pues esa cultura mediterránea de beber, de salir por la noche, de tal, porque luego como actriz pues parece que era bastante flojita ella. Y tuvieron que doblarla, le costaba mucho aprenderse las pocas frases que tenía, por lo menos inicialmente, pero sin embargo para la vida nocturna pues apuntaba a un borbandeo, vaya. Sí. De hecho, lo de estar en España era más que nada por no estar en Estados Unidos. Sí, porque yo creo que en general le traía malos recuerdos, porque la utilizaban desde las productoras grandes, tenían que firmar contratos para poder casarse o poder hacer cualquier cosa. Incluso que llegaron a doblar su voz en un musical. Sí, que le sentó fatal, por cierto, sí. No le pidieron permiso y bueno... Se encontró con la sorpresa de que la habían doblado. Cantando, le pusieron a una soprano. Ajá. Pero bueno, yo creo que hay una parte de documentación, el director Isaac La Cuesta, que el año pasado además estuvo aquí en sección oficial con Los Condenados, tira mucho de documentación, pero esa parte está muy bien. Y luego hay una voz en off, dos voces en off, Ariadne Gil, la Ava Gardner joven, digamos, y Charo López con la Ava Gardner más adulta. Y luego las colaboraciones de Paco Miranda, Lucía Bosé o Silvia Marsó. Sí. A mí no me ha gustado, yo creo que vamos, no sé, no me ha aportado nada, no. Hombre, es un dato curioso, ¿no?, que Silvia Marsó trabajara inicialmente con Ava Gardner, pero no... Silvia me gustó porque le pidió un consejo a Ava y le dijo que tuviera mucha paciencia porque en el cine, por mucho que trabajas, que no se llega nunca. Sí, el consejo estuvo bien. Yo creo que era bastante personal, bastante profundo en su vida, eso de que por mucho que hubiera trabajado, que tampoco... Sí, bueno, es un mundo al final un poco ingrato, la verdad, sí. Sí, que llegó a no querer ver sus películas. Sí, no las veía, eso no veía ninguna de sus películas, efectivamente, y como vosotros bien habéis dicho, recibió la Concha de Plata hace años, obviamente, aquí en San Sebastián, y tampoco vino a recogerla. Y luego ya al final de sus días vivió en Londres, hizo alguna película ya de categoría B, digamos, más casi un telefilm, y eso, pero bueno, como repaso histórico está muy bien, muy divertido además, sí. A mí me hizo mucha gracia ese pequeño documento que sacaban del pianista en el que decía que intentó ligar con él y le dijo, bonita, que me gusta lo mismo que a ti. Y que a los dos les gustaba Clark Gable. Sí. Eso es. Pero previamente le había llamado, es que pareces una vaca preñada, y ella toda ofendida, ningún hombre la había rechazado a Ava Gardner, es que ninguno. Entonces, claro, al final Paco Miranda, que se acabó convirtiendo en uno de sus mejores amigos, le dijo, no, es que tenemos los mismos gustos, o sea que no hay nada que hacer, vaya. Que ni lo intente. ¿Tú y yo compartiríamos o cómo va? ¿El qué? Digo, porque como tenemos el mismo gusto... Sí, yo estoy al mediodía y todas las noches, ¿te parece? No, va a ser que no, pero bueno, si seguimos hablando de este tema, de que estamos hablando de los premios, y yo sé que ayer entregaron otro premio. ¿Cuál? El Ciudad San Sebastián. Efectivamente. El sexto. Y fíjate, seguimos hablando de homosexualidad porque precisamente cuenta la historia de dos mujeres en el País Vasco, sale Donosti de hecho, y por eso creo que le han entregado el premio. Sí, claro. Sí, es el San Sebastián Film Commission, que se entrega a aquellas películas que recogen un poco lo que es la esencia de una ciudad a nivel cultural, social, político.